Queridas amigas, gracias por estar una vez más en Historias de Esperanza. Como saben, intentamos tener acá siempre testimonios de valor, de mujeres que viven una vida especial con el Señor y que han tenido experiencias especiales con el Señor. Hoy tengo el privilegio de tener a Selene, y se llama también como yo, Eunice. Es mexicana y eso me alegra porque nos estamos volviendo internacionales. Y bueno, qué privilegio de verdad tenerte, aprovechar este corto espacio en el que Dios te permite estar en El Salvador para que hoy nos ilustres, nos cuentes y sea de bendición tu testimonio para otras mujeres y, por qué no decirlo, también hombres. Bueno, sí. Bueno, quiero contarles que Selena está casada con Luis Valenzuela y tiene 2 hermosos niños. Así que, Selene, gracias por aceptar la invitación, gracias por... Yo sé que estás de paseo, pero gracias por apartar este espacio para compartir con nosotros ese hermoso testimonio. Así que quiero que nos cuentes cómo es tu historia, cuándo te casaste, bien jovencita, cómo ha sido todo este proceso o todo este tiempo ya de cuántos años de casada. Bueno, cuéntanos tú. Bye. Vamos a hablar esta conversación sobre el matrimonio, porque creo que es algo en lo que Dios ha hablado mucho en mi vida. O sea, de todo lo que hemos tenido la oportunidad, mi esposo y yo, de servir con jóvenes. Finalmente, lo que más nos ha enseñado de vida cristiana ha sido llevar nuestro matrimonio. El ministerio más importante que tenemos es la familia y edificar nuestra casa. Entonces, te cuento, cuando yo me casé, yo tenía 19 años. Ay, sí, estabas pequeñita. Sí, estaba chiquita. Toda la gente me pregunta, ¿pero cómo? ¿Por qué? Vaya, Luis me lleva 7 años. Y cuando nosotros empezamos a noviar, yo tenía 16. Entonces, yo sé que para mis padres la prueba de fuego fue permitir el noviazgo. Claro. Porque una vez que anduviéramos de novios, ellos sabían que el matrimonio joven era inminente, y así fue. Entonces, 2 años después de andar de novios, Luis tuvo la necesidad de establecerse, y ya lo habíamos hablado algunas veces, y llegué al matrimonio a los 19 con la bendición de mis padres, de mis pastores, de Dios, y pues enamorada. Y feliz. Sí, con eso. O sea, queríamos casarnos. Y ha sido, la verdad, te lo puedo sinceramente decir, una excelente decisión. Yo no hay un día que yo pueda decirte me he arrepentido. Mucha gente considera que el matrimonio tan joven quizá es una carga, o quizá me privó de muchas experiencias, pero para mí, yo sé que todos los casos son muy personales. Para mí, al haberlo orado y al haber estado convencida de que este era el paso que iba a dar, Dios ha usado nuestro matrimonio para ser de bendición primeramente para mí y para mi esposo. Este matrimonio ha dado como fruto 2 hijos. Tenemos una nena de 17 años y un chico de 14. Para nosotros son nuestro más grande fruto y legado. O sea, a ellos les dedicamos gran parte de nuestro tiempo y de nuestro esfuerzo, porque sabemos que ellos son, pues, finalmente lo que vamos a presentar delante de Dios primero, ¿verdad? Así es. Que nos prestaste y aquí está. Y como tú dices, lo mejor que han hecho en estos 15 años. Ahora que venimos de visita, porque nosotros vivimos aquí en El Salvador y llegamos solteros. Cuando llegamos a El Salvador, veníamos él y yo solitos, y vamos a cumplir apenas 3 años de casados allá en el 2005. Y no teníamos ni prospecto de familia. Ya que estábamos aquí, dijimos, vamos a estar un ratito, haremos un pequeño bebé. Y ya nos pusimos ahí a practicar, y se vino la niña. Abby vivió con nosotros, Abigail se llama nuestra niña, y Luis Elías se llama nuestro niño. Llegó y aquí estábamos viviendo. Entonces, cuando vinimos a El Salvador, veníamos 2 y nos fuimos 3. Muy bien. Y ya otra vez en México llegó el 4, y bueno, ya nuestra decisión de familia se cerró con ellos 2. Y ahora que te digo, ahora que andamos de regreso, que vinimos de regreso con nuestros hijos a visitar familia, amigos y tantas cosas hermosas que vivimos, es hermoso convivirlo con ellos, porque realmente, si algo podemos decir Luis y yo, que en estos 15 años de ausencia hemos hecho, son ellos. Y yo quiero que la gente que nos conoció sepa que están ellos, y ha sido bonito, pues. Ellos son nuestro trabajo más importante, han sido. Ven, y con la diferencia de edad,
no fue complicado, qué sé yo, los primeros años, porque luego se suma Abby y eso empieza, quieras o no, a cambiar tu Claro. forma de vivir, porque empezás como dos novios ya pues casados, qué chévere, viviendo rico, Sí. y luego viene una nena y tú todavía eras una nena, y bueno, todo eso hizo que el matrimonio en algún momento flaqueara, estuviera como ese estire y encoge. Yo creo ¿Cómo lo ves? que el que diga que los hijos no cambian el matrimonio, no sé qué están viviendo. Total. O sea, el matrimonio, nosotros llevamos ya casi 22 años de casados. O sea, de ahí saquen cuentas todos, ¿verdad? ¿Cuántos años tengo ahora? Pero definitivamente de las grandes pruebas y primeros cambios fuertes que un matrimonio atraviesa son la llegada de los hijos. Totalmente. Luis y yo duramos, como dices, como novios, casi 4 años. Porque yo me casé a 19, pero tanto mi esposo y yo decíamos, no hay prisa. Yo, de hecho, estuve estudiando la carrera universitaria antes de venir a El Salvador y la dejé trunca para poder venir. Y ya estando aquí, ya habiendo nacido Abigail, empecé a estudiar la carrera en línea. Pero te digo, nada, ni el traslado a El Salvador, éramos novios, éramos solos, él y yo, podíamos ir Una al fin del mundo, aventura. nos comíamos el mundo, y los acuerdos eran fáciles de llevar, eran fáciles, o sea, no había ningún otro estrés ajeno. Llega la niña y definitivamente hay cambios hormonales en mí como mujer, cambios que él tiene que aceptar porque ahora me tiene que compartir, quizá ahora siempre era yo para él, o él para mí, y ahora Está la vienen nena. todas las cosas que implica un hijo, o sea, tenerlo, mantenerlo, y los cansancios físicos, las desveladas, el estrés del dinero, porque todo cuesta. Y sí, tienes que aprender a adaptarte a los cambios. Quizá llegar el segundo, pues ya sabes a lo que vas, pero se aumenta, pues se suma. Totalmente. Y el que diga que los hijos no son una cosa que atender dentro del matrimonio, yo digo que no se lo puede bien. De hecho, es una de las prioridades, porque al final de cuentas es una responsabilidad enorme que Dios pone sobre ti. Sí, porque incluso cuando tú lo has planeado, que fue Claro. nuestro caso, cuando dejamos de niña, nos platicamos, ya queremos, sí, pues intentemos, con todo y que uno no sabe, uno realmente no dimensiona lo que va a ser que llegue un hijo. Exacto. La bendición de tener un hijo viene con la responsabilidad. Y te pregunto, ¿en algún momento hubieron conflictos serios entre ustedes? Porque yo los veo y súper felices y el gran amor y es admirable, pero sé que dentro de casa suceden cosas. ¿Hubo algún momento así súper difícil en el que tú dijeras, no doy un paso más con este hombre? Ha habido algunos, pero yo quiero partir de una idea que espero que esta sea la parte que dé esperanza, porque habrá muchos matrimonios que estén en el día a día y no tengan esos conflictos tan fuertes como una infidelidad o una situación que te obligue a repensar dónde estás parado. Pero la misma rutina y el día a día Te consume. cabal, o sea, te llevan a situaciones donde, como no parecen ser tan peligrosos o importantes, lo vas pasando y lo vas pasando. Sin embargo, todo eso va acumulando como en un pequeño saco, ¿verdad? Piedritas, y es pesado cargar, y es pesado cargar. Luis y yo somos amigos, muy amigos, mejores amigos. Yo te puedo decir que él es el hombro donde lloro, la persona donde yo puedo ser yo, y sé que él no se va a reír de mí o no me va a juzgar. Yo trato de ser eso para él también, y eso ayuda muchísimo. A mí cuando alguien llega y me dice, ay, él tiene una mejor amiga afuera y que no es de esposa, ay, es una gran bandera roja que tenemos que ver. O ella, tengo un mejor amigo y mi esposo. No, yo digo que tiene que ser la persona con la que vives, duermes, convives, etcétera, tu mejor amigo. Así. Entonces, eso nos ha ayudado y hemos sido siempre muy contundentes en mantener nuestra amistad, en ser amigos el uno del otro. Y eso nos ha ayudado. Pero sí ha habido problemas, o sea, yo no te puedo decir que ay, todo está súper bien, ha habido situaciones, te comentaba antes, si tú sentaras a Luis aquí y lo entrevistaras, a saber qué te diría, ¿verdad? Sin duda. Mejor hablo yo, pero yo te puedo decir que
primero el Señor, primero la fe en Dios. Y yo creo que andaremos más adelante en eso, porque si tú dices amar a Cristo, Cristo debe ser el centro en todo, en tu persona y en tu matrimonio y en tu paternidad y en tu vida laboral por fuera de casa si la tienes y en el trato con tus padres, o sea, en todo. Y si a Cristo lo sacamos del matrimonio, esto se desmorona. Entonces nuestra fe en Dios, nuestra fe personal en Cristo, pero la fe que hemos hecho juntos. Así. Y ser amigos es la segunda parte. Pero sí, hay algo que yo quisiera abordar en esta plática a lo largo de mi propia experiencia y de lo que he visto, las veces que me ha tocado ser consejera de algunas personas en la congregación donde estamos laborando. Y es entender que yo no soy la misma niña de 19 años que me casé. Definitivamente. Ya voy a decir la edad, hoy tengo 40. Entonces, no soy la misma. O sea, soy la misma persona, pero no soy la misma mujer. Mis ideas han cambiado, mis experiencias de vida me han transformado, mis necesidades físicas, hormonales, espirituales. Soy madre. Y ser mamá te transforma, empiezan a hacer en ti alguien que tú no conocías, que había y vas creciendo con tus hijos, y el marido igual, se hace padre y vamos experimentando cambios personales, todos cambios. Individuales. Que vienen después a cambiar el rumbo de la familia. Total. Entonces, tú te casas y eres una persona y crees que sí, cuando prometes amar hasta el que la muerte te separe, crees que lo que vives es lo que vas a vivir siempre. Y no nos damos cuenta quizá que el matrimonio es el mayor acto de fe que alguien puede hacer. Porque tú no sabes realmente los votos, ¿verdad? Qué pobreza vas a atravesar o qué riqueza vas a ser probado. Qué enfermedad vas a pasar o cuánto tiempo de salud te va a durar. Porque así los decimos, la salud, la enfermedad. Y uno piensa, ¿qué puede hacer? Le atiendo la gripita y no sabes que puede haber una incapacidad o un accidente. Gracias a Dios yo no he vivido esas partes, pero sí he experimentado los cambios en mi esposo, que de repente yo lo veo y no lo reconozco. De aquel hombre del que me enamoré al inicio, pero porque ha cambiado y a veces uno se lo toma personal, de que es que ya no me ama, es que ya no me atiende, es que ya no me cuida como antes. Pero es muy sano hacer pausas y analizar quiénes somos hoy. Definitivamente. Una de las cosas que nos ha ayudado también son las conversaciones incómodas. En esa parte de amistad. Quiere porque es incómodo y pensás que el otro se va a sentir mal, lo vas a hacer sentir mal, claro, y no querés abordar esos temas. Claro. Yo lo comparo mucho como cuando uno no quiere ir al doctor a chequearse, porque qué miedo que me digan que tengo algo. Pero si tú no sabes que hay algo que atender, aquello se extiende aunque tú no lo veas, y hacerte el ciego no te sirve. Necesitas tener que estás bien, o si no estás bien, ¿por qué no estás bien? ¿Qué te está ocasionando algo? Y yo veo, sobre todo en matrimonios cristianos, que de palabra decimos que es que Dios está con nosotros y Él nos ayuda y Él nos sostiene, pero Él hace la parte sobre lo que nosotros le entregamos. Y en un matrimonio se necesitan conversaciones incómodas. Yo me he sentado con mi esposo y le he dicho, ¿te hago feliz? ¿Te sientes amado por mí? ¿De qué manera te puedo hacer sentir amado? Y él ha hecho lo mismo. Y qué padre, ¿verdad? Alguien dirá, bueno, sí, pero es que mi esposo no habla. Pero entonces necesitamos encontrar esos momentos. Definitivamente. Porque si uno quiere un matrimonio hasta que la muerte nos separe, sintiéndose en plenitud, que yo creo que esa es la base, esa es la clave. ¿De qué te sirve aguantar un matrimonio donde eres infeliz o donde no glorificas a Cristo dentro de tu casa? Yo no creo, nunca estaré de acuerdo en que un matrimonio tenga que aguantar solo porque, el divorcio es malo. Pero están viviendo fuera de la luz. Si Cristo vino a traer vida y vida en abundancia, y eso tiene que empezar desde la unión que tú decidiste y mantenerla. Y es que la cultura nos enseña que el matrimonio es para toda la vida y Dios así lo ha establecido, ¿no? Pero que eso implica que como es así para toda la vida, sea como sea tu matrimonio, tú tenés que sobrevivir, aguantar o vivir como te tocó. Pues, este es el hombre que me tocó, esta es la mujer que me tocó y pues ya. Pero no buscas la forma de que ese hombre se convierta en el hombre que tú deseas o en que tú te conviertas en la mujer que tu esposo está deseando.
Claro. O sea, es un trabajo conjunto que tenés que hacer constantemente. Sí, necesitamos entender que el mantener un matrimonio feliz y en plenitud es un trabajo de día a día. Y no darlo por sentado, Claro. porque a veces pensamos que no, somos cristianos, servimos, pasamos todo el día en la iglesia Y ya con y, eso. y ya no, el Señor cuida nuestro matrimonio, pero ya cuando llegas a tu intimidad te das cuenta de que allá eres uno y en casa eres otra persona. Totalmente. Yo voy a comentarte un pequeño episodio en mi matrimonio. Eso ahorita que decías, ¿no has visto a veces qué hago con este hombre y quién es? ¿No? Es algo pequeño y yo ya lo he hablado mucho con Luis. Mismo lo ha dado en testimonios del matrimonio que hemos vivido. Te digo, no siempre el peligro en un matrimonio es algo tan fuerte como una infidelidad. Exacto. Pero el no hablar o el dar por sentado cositas, el diablo es muy astuto. Y yo trabaja muy yo sutil. siempre digo que es un gran estratega. Y uno peca de inocente, de decir, no, yo tengo todos mis flancos cubiertos, pero él te analiza, él te estudia, él no mete una prueba, una tentación sin saber si va a funcionar. Él primero te ve y donde sabe que puede caer, ahí va la piedrita. Exacto. Algo que tú puedes decir, era tonto. Mi esposo, sobre todo en los tiempos de pandemia que estábamos encerrados, empezó primero con nuestro hijo para convivir con él y jugar a los videojuegos. Y jugaba con él los juegos de él. Pero luego le empezó a gustar, vaya, un gusto, un hobby, lo que quieras. Y empezó a jugar él solo, sus juegos. Y a mí lo que de los juegos de hoy es que no tienen pausa. O sea, ese botón de antes que, voy a comer, pausa. Y te ibas tranquilamente. después seguías, Ahora claro. como que te obligan a estar ahí los juegos hasta que termina. Y luego que juegas en línea con otros al mismo tiempo. Entonces para Luis empezó a ser bastante atractivo el juego, el quedarse jugando. Pero luego eso para mí empezó a ser conflicto porque yo lo necesitaba para hacer algo. Estoy jugando, espera que termine. Yo, bueno, pues lo espero, no pasa nada, pero constantemente empezó a pasar. Constantemente empezó a pasar. De repente, ya vamos a dormir, qué sueño. Ve, yo ahorita voy, porque estaba jugando. Y yo así como que, ¿cómo es posible que yo me voy y él se queda? Va. No quería ser la mamá enojona, ¿verdad? Así como que... De repente había invitaciones y tengo que ir, me pregunta. Porque él estaba y tengo un juego que hay que pasar este nivel. Y te soy honesta, lo hablé con él. Empecé a pensar en separarme. Porque no me gustaba. Y cualquiera diría, ¿cómo vas a pensar eso por un simple juego? Ajá. Pero venías acumulando ya, me imagino, varios días. Y luego yo pensaba, ¿cómo no se da cuenta? Pero de verdad no se daba cuenta. Y si tú no se lo haces ver, él no lo nota. Y tuve que tener una conversación incómoda. Primero, sincerarme yo con el Señor. Porque cuando yo empecé a tener esas ideas, dije, esto no puede ser. ¿Cómo? O sea, no puedo permitirlo de esta forma. Y yo le pedí a Dios, Señor, dame sabiduría para hablar, porque yo molesta, yo inconforme, yo ya con... Y fue cuestión de meses, pues, o sea, no fue, de un día para otro. Y me senté con él. Tenemos que hablar. Y le solté, pum, esto. Y era al inicio, a la defensiva primero. Y qué exagerada, pero ¿no? yo le dije, tienes que entender que aunque tú creas que es una exageración mía, está afectando y está pasando por mi cabeza esta posibilidad. Y si eso está sucediendo, es algo que tenemos que trabajar. Y aquí el que tiene que hacer cambios eres tú. Y yo también me abrí. Si tú tienes algo que decirme, Claro. porque a lo mejor algo que yo hago te hace estar en el juego. Porque puede ser que él también se sienta, pues a ella no le importa. Y entonces él tuvo que entrar también en esa parte. Y gracias a Dios, mi esposo es un hombre que ama al Señor. Y en ese amor al Señor se demuestra, pues, doblando las cosas que a lo mejor no gustan. Y esto empezó a cambiar para bien. Exacto. Y son pequeñas cositas, Eunice, pero... ¿Te acuerdas ese proverbio que dice que por qué dejamos que las pequeñas zorras acaben con nuestros viñedos? Yo siempre recuerdo eso porque son cosas que pasan desapercibidas muchas veces, pero se van acumulando hasta que llega un momento en que de verdad te sentís tan cargado que llegas a tener esos pensamientos y cualquier otro puede decir, pero no es para tanto.
Pero tú que lo estás viviendo a diario, es una gran carga para ti. Claro. Y las personas que nos puedan estar viendo en esta conversación, no es exageración cuando ya tú lo sientes pesado. Necesitas Sí, ya te tener está afectando. esta situación. Así. A lo mejor es el trabajo, siempre hay trabajo, o los horarios no empatan, de repente ya no se ven, de repente ya no platican. Cada quien en Y su se va, mundo. y esto es sutil, como dices, son cositas que, y uno al inicio lo entiende, es que así es la rutina. Los hijos traen una carga distinta al matrimonio y cuando los hijos van creciendo, es diferente la dinámica del matrimonio. Cuando son bebés, a lo mejor están en casa, los traes a todos lados, no pasa nada, pero luego llega la adolescencia y es otra dinámica y ustedes como matrimonio tienen que estar dispuestos a sentarse y hacer nuevos acuerdos de trabajo, de cómo nos vamos a apoyar, porque incluso los hijos que son tan prioritarios en el matrimonio cuando los tienes, va a llegar un momento en que se acaba tu responsabilidad con ellos. Y yo también me he topado con muchos matrimonios que se divorcian cuando los hijos se van. No, y la otra es que tendemos a darle prioridad a nuestros hijos por sobre nuestro esposo. Exacto. Y ahí sí creo que está mal. Totalmente. Porque para empezar, nuestra prioridad debe ser nuestro cónyuge. Totalmente, totalmente. El cónyuge es el que se va a quedar. En teoría es el que se debe de quedar. Y te digo que hay parejas que yo conozco que se han divorciado porque son unos grandes extraños. Se van los hijos, no tienen tema de conversación, no hay nada en común, ya no, como roomies, ¿no? Exacto. En la casa. Y es triste. Yo tengo casi 22 años y ha sido un trabajo de mucho, del día a día, y es un trabajo que vale la pena. Definitivamente. Yo no sé si aquí en El Salvador se usa la frase, pero el que quiere azul celeste, que le cueste, decimos en México. Exacto. Y es que es eso. No es qué buena suerte tuviste con tu esposo, porque de repente así cree la gente, es que, ay, tu marido tan lindo, tú tan linda. Yo creo que lo bueno que tenemos es, como dice la palabra, todo lo bueno proviene del Padre. Definitivamente. O sea, si algo somos de entendidos, de que queremos hacer las cosas bien, es porque Dios está en nuestro corazón y lo hemos dejado trabajar en esas partes, porque sí, el orgullo quiere llegar, el egoísmo quiere llegar, el individualismo quiere aparecer, y no se nos puede olvidar que somos dos hechos uno. Exacto. Y también creo que con los hijos es igual. De repente llega alguien, ay, qué buenos te salieron los hijos. Oye, si eso fuera, ¿verdad? Como si, ay, buena suerte, mala suerte. No salen buenos. Pueden tener caracteres dóciles, pero al final un buen fruto de matrimonio y de paternidad es sinónimo de un trabajo constante. Así es. Y si en algo vamos a dejar fuerzas y si en algo vamos a dejar la vida, es en esto. Es en esto, no dejar todo para que, bueno, es que Dios, es que el servicio, la iglesia nos va a sostener. Es cierto. Afortunadamente y por la misericordia de Dios, nosotros tenemos esposos cristianos. Claro. Que eso es, creo yo, la mayor bendición, porque sabes que ellos aman al Señor. Si aman al Señor, te aman a ti. Era mi petición, de hecho, desde soltera. Pero conozco mujeres casadas con hombres que no son cristianos y ellas están luchando solas. ¿Qué les podrías decir? Porque qué esperanza puede decir ella, yo quiero tener un matrimonio así, pero ¿cómo? Si él no quiere, no ama al Señor, no lo busca. Hay un reto que yo quisiera lanzarle a estas mujeres, porque este es un programa que va hacia mujeres, que igual pueden ver hombres. Sin duda. Pero sobre todo a las mujeres que de repente nos sentimos como que tomando siempre la iniciativa de todo, ¿no? Si tú estás casada con un hombre que no conoce del Señor o que no quiere, ¿verdad? O que a veces dice que sí, pero no ves nada. Lo más importante aquí es seguir lo que dice la palabra. Que por tu actitud, Él conozca a Cristo. No son nuestras palabras lo que van a cambiar, ni nuestros sermones continuos. Es nuestra actitud. Y que Dios nos dé mucha sabiduría. Que Dios te dé mucha sabiduría, mujer, si tú estás pasando por algo así, porque no es fácil, pero vale la pena luchar por esto. Tu oración por salvación para tu esposo debe de ser constante. A veces dice la palabra también que nuestra lucha no es contra carne y sangre y es difícil no poner la cara de la persona enfrente. Así es. Se nos olvida que hay fuerzas detrás de todo aquello que obstaculiza
el mover del Señor. Y es más fácil gritarle a la persona que tienes enfrente, ¿verdad? Tener pique con esa persona. Pero tu oración, elevar los ojos, ver las cosas de arriba primero, Señor, y pedirle a Él que te dé sus ojos para mirar a tu esposo. Señor, ayúdame a verlo como tú lo ves. Así es. Ayúdame a amarlo como tú lo amas. Y ayúdame a ser esa mujer que eventualmente haga que Él quiera conocerte. Exacto. El amar a Cristo puede convertirse en una religión muy difícil de llevar. Y yo creo que para los matrimonios el reto es esto. Si somos cristianos de nombre, vivir un cristianismo. De verdad. De verdad que la persona que más tiene que ver a Cristo en ti es tu pareja, sea cristiana o no. Exacto. Porque si no es cristiana, tienes doble trabajo. Pero si es cristiana, aún tu esposo o esposa cristianos tienen que ver en ti a Cristo. Definitivamente. Y tienes que dar ese testimonio. Tus hijos son los siguientes. O sea, es muy difícil no ser juzgado en tu casa. Quien más te conoce son ellos. Así es. Pero aún ahí, que ellos sean los primeros en reconocerte a ti. ¿Qué dice Proverbios 31 de la mujer virtuosa? Se levanta su marido y sus hijos y la alaban. Los primeros que te van a echar las flores, a pesar de los defectos, que claro que todos tenemos, son los de tu núcleo cercano. Y yo conozco mujeres casadas con hombres no conversos que tienen matrimonios bien lindos. Y ellas tienen sus luchas por la salvación de su marido, pero han logrado ver a Dios moverse porque ellas están viviendo la palabra, edificando la casa, no destruyendo, no con rencillas, no con reclamos. Si vas a perdonar algo que te han hecho, lo vas a perdonar como Dios dice. Y a entender que tú puedes vivir en plenitud en tu matrimonio con un hombre que no conoce a Cristo, pero que como ve a Cristo en ti, desea amarte, desea agradar. Y de hecho, ella en fe también está viendo a un hombre de Dios, aunque en ese momento no lo sea. Y eso creo que te cambia la perspectiva totalmente, porque no estás viendo el hombre que tienes al frente, sino, como dice la palabra, con ojos de fe, ¿verdad? De lo que éste puede hacer en Dios. Así es. Es muy importante también que dentro de nuestros matrimonios tengamos esta conciencia de que ellos son la cabeza. Y si tú eres la que está en el Señor, en lo espiritual, obviamente tú agarras, como decimos en México, la batuta, ¿no? Lo que va dirigiendo, porque a lo mejor tu esposo no está firme en lo espiritual o no hay un espíritu alimentado en el Señor, pero en decisiones, dar su espacio. Yo creo que mientras no haya violencia o cosas así, a veces el hombre necesita ser admirado y respetado y honrado en casa. De hecho, a nosotras, lo primero que vemos en un hombre no es tanto el físico, sino si realmente qué cosas admiras de tu esposo, ¿verdad? Y eso hace que tú te enamores de él, más allá de lo físico, es cuánto admiras a ese hombre. Una mujer necesita admirar a su esposo. Totalmente, totalmente. Y en la cuestión del sometimiento, fíjate que son temas bien complicados de abordar hoy en día, porque las mujeres hoy estamos empoderadas y estamos, yo puedo, trabajamos por fuera. Y no necesito de un hombre para... Esa frase, no necesito de un hombre, quizá no para términos... Para vivir como claro, tal, claro está. Sí, pero... que dice la Biblia, no es bueno que el hombre esté solo, y cuando dice hombre habla también de mujer, aquí no hay lenguaje inclusivo, es mujer y hombre. Igual te dice Proverbios, el que haya esposa, haya el bien, y lo mismo, el que haya esposo o la que haya esposo, haya el bien, porque en realidad si tú tienes un buen matrimonio, puedes tener una vida plena. Claro, y yo creo que ese es el mensaje de esta plática. La plenitud en el matrimonio es posible. Así es. Vivir felices es posible. A pesar de, porque siempre va a haber situaciones, siempre va a haber los cambios estos que hablamos a los que el matrimonio se enfrenta, alguna enfermedad que de pronto aparezca, situaciones financieras que cargan. Pero si nosotros empezamos a dejar que Cristo forme parte vital del matrimonio, no solo de, ay, sí, Dios aquí reina, pero
¿estás seguro que estás cediendo al trono de tus proyectos en conjunto, tus hijos? Estamos instruyendo en la palabra, estamos viviendo la palabra en el perdón, en el respeto, en la honra. Y ahí yo creo que todos debemos reflexionar. Y si Dios hoy está hablando a tu corazón en esta plática, es posible, es el deseo de Dios. Yo me atrevo a decir, ese es el deseo de Dios para todos los. Exacto. Así es, queridas amigas, el deseo de Dios es que seamos felices, que seamos plenas. Es cierto, su propósito principal es que seamos felices en la eternidad, pero también aquí en la tierra. Y parte de ese proceso y de toda esta vida en la tierra, si la vivimos con el Señor, definitivamente tiene otro color. Totalmente. Tiene otro color. Así que creo que hay mujeres escuchándonos que a lo mejor están frustradas por el matrimonio que están viviendo. Pero Selene y yo queremos decirte que hay esperanza. En Jesús hay esperanza. Porque cuando Él es el centro de tu vida, de tu matrimonio, las cosas cambian, créelo. Nosotras lo hemos vivido a diario, no te digo que somos perfectas, tenemos un montón de cosas por mejorar, pero podemos decirte que en Jesús somos plenas, y somos plenas porque Él es el fundamento de nuestros matrimonios. Así que te invitamos y te hacemos ese reto para que tú digas, Señor, yo quiero que tú seas el fundamento de mi matrimonio. Y te aseguramos que las cosas van a cambiar. ¿De acuerdo? De acuerdo. Selene, gracias. Gracias por compartirnos. Amigas, gracias por escucharnos y esperamos que sea de bendición para ustedes también y que podamos tener testimonios de que toman el reto y que pronto ustedes van a estar dando testimonio también de cómo Dios ha transformado tu matrimonio. Primero Dios. Gracias. Que así sea. Gracias. Gracias a ti. Todos. Gracias.